el PPT? Sí, sí, doctor. Empecemos entonces, que si no el tiempo nos va a quedar corto. Bueno, básicamente retomando hasta donde habíamos llegado en la sesión número 1, que hablamos sobre algunas generalidades acerca de la potestad disciplinaria que tiene la administración pública en su calidad de empleador, ¿no? Es importante partir de esta premisa diferenciadora entre la potestad administrativa disciplinaria y la potestad administrativa sancionadora. Mientras que en la potestad sancionadora estamos hablando de una relación administración pública-administrado. En la potestad disciplinaria, más bien hablamos de la relación empleado-empleador. ¿Ya? Entonces, esta aproximación conceptual es muy importante para entender las bases sobre las cuales subyace el procedimiento administrativo disciplinario y sus etapas y los mecanismos de impugnación, que es justamente lo que vamos a tocar hoy día. Ok, empecemos con esta primera idea. Previo al pronunciamiento, y esto es muy importante, previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo disciplinario de primera instancia y luego de presentado los descargos, el servidor civil procesado puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única. Ok, este punto es muy importante porque, como ustedes pueden advertir, se encuentra directamente relacionado con el derecho de defensa. Es decir, concluida la etapa de instrucción, el órgano instructor va a emitir un informe final de la instrucción o la investigación, para hablar en términos más claros, ¿no? De esa investigación desplegada, ¿no? Donde se han acopiado todos los documentos, todas las evidencias necesarias para determinar primero si existe o no responsabilidad administrativa disciplinaria y luego, como hemos visto en la sesión pasada, para desarrollar cada uno de los elementos que van a permitir graduar el nivel de responsabilidad en el cual el servidor civil ha incurrido. Culminada esta etapa de investigación, se va a emitir un informe final y este informe final debe ser notificado al servidor o ex servidor que está siendo procesado. La idea de este informe es poner en blanco y negro, poner con toda la claridad posible cuál es el hecho que se imputa, cuál es la infracción disciplinaria en la cual ese hecho se subsume, cuáles son los elementos que determinan y evidencian, por supuesto, la responsabilidad disciplinaria y los criterios de graduación de la sanción, porque finalmente el informe concluye haciendo una propuesta de sanción. ¿Ya? Va a haber una propuesta de sanción relacionada con la infracción establecida. Este informe, una vez que es entregado al servidor, permite que el servidor, por supuesto, presente un alegato por escrito, pero además el servidor tiene el derecho, no está obligado a hacerlo, pero tiene el derecho de presentar una alegación oral ante el órgano sancionador, ¿no? Donde se pronuncie respecto a las conclusiones del informe final recabado en la etapa de instrucción. Y como digo, esta etapa creo yo que es una etapa muy importante, muy crucial, donde muchas cosas que van a ser relevantes para la decisión de la autoridad que va a emitir la sanción deben ser expuestas y dilucidadas. Claro está. A ver, haciendo un símil, podríamos decir que el órgano instructor, claro, va a buscar, va a procurar, como en el contexto de su investigación y digamos en cierto modo condicionado por esta labor de investigar y esclarecer la verdad, que se aplique una sanción determinada. Sin embargo, y esto lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto en comentarlo, la ley del procedimiento, perdón, la ley del servicio civil y su reglamento permiten inclusive, facultan
que que la autoridad sancionadora se aparte de la sanción recomendada por la autoridad que condujo la instrucción. ¿Dónde va a estar el punto de quiebre? ¿Dónde va a estar el punto de inflexión que va a permitir que la autoridad sancionadora efectivamente aprecie circunstancias que le van a permitir apartarse de la sanción recomendada? Es justamente en este informe oral, ¿no? Es justamente en este informe oral donde el administrado, perdón, el investigado tiene la oportunidad de explicar con más claridad su posición, con más claridad sus argumentos para persuadir a que la autoridad que va a aplicar la sanción tenga un conocimiento más cabal y no únicamente pues condicionado por el informe de la investigación. Y esto es el fundamento cabalmente del por qué está separado y la lógica en cualquier procedimiento que implique el ejercicio de una potestad punitiva, se exige que haya una separación entre el órgano instructor y el órgano sancionador, ¿no? Para que el órgano sancionador no esté, en cierto modo, si cabe el término, contaminado por las pesquisas desarrolladas para construir el caso. Entonces, esta etapa donde se le permite al investigado, al servidor, realizar un informe oral es clave de cara a la objetividad y a la mejor configuración de la sanción que finalmente se va a aplicar. Aquí respecto de este tema, abro el micrófono por si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o le gustaría compartir alguna posición al respecto. Adelante, el micrófono es de ustedes. Estimados participantes, pueden levantar su manito y estaré activando su audio. Ejemplo, a la doctora Estrella. Doctora Estrella, está activo su audio. Luego damos pase al doctor Iván. Adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos. Quisiera hacer una consulta. Por ejemplo, hoy día que hemos tocado el tema del informe de órgano instructor, por ejemplo, en el caso de la amonestación escrita, ¿qué pasa si es que la servidora, por ejemplo, servidora X en sus descargos no presenta su solicitud de informe oral, pero sin embargo los descargos pues desvirtúa la falta imputada? En el caso, si se va a sacar un informe, bueno, el informe de órgano instructor y se va a declarar no haber mérito para la imposición de sanción, ¿este informe a quién iría dirigido, el informe de órgano instructor? Se entiende que es al jefe de recursos humanos, ¿verdad? Correcto. Sí, o sea, como comentábamos, ¿no? El tema de presentar o no un informe oral no es una obligación del servidor, sino más bien es un derecho, ¿no? Si quiere informarlo oralmente, lo hace. Si es que no, igual puede presentar sus descargos, que también es un derecho y no una obligación. Es decir, el procedimiento va a seguir su trámite, aun cuando el servidor no haya presentado o su descargo, sus comentarios, más bien dicho, esa es la expresión, sus comentarios por escrito, o si no ha presentado su informe oral. Pero por supuesto, presentar un comentario por escrito, claro, en la medida que haya algo que cuestionar, ¿no? A veces, y como lo hemos visto también, el reconocimiento de la infracción es un factor y por tanto, si realmente has cometido la infracción, yo creo que no hay nada mejor que tú digas, sí, pues, efectivamente cometí la infracción, pero expliques las circunstancias, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que tendrías que decir en el informe, ya sea escrito u oral? ¿No? Digamos, si el órgano instructor dijo, oye, mira, sí, pues la falta ha sido cometida y resulta que esta persona tiene 10 años en la administración pública y por tanto su conocimiento, el funcionamiento es tal que no le permite aplicar un criterio. Y ahí tú podrías decir, ¿no? Si bien es cierto, yo tengo 10 años en la administración pública, en este sistema en el cual yo cometí la infracción, recién tengo un año. Yo vengo de otro sistema, no digamos, imagínate, ¿no? Un contador que toda su vida estuvo en presupuesto público, lo cambian a sistema de gestión de recursos humanos y es ahí donde comete la infracción. Claro, tiene 10 años de carrera en la administración pública, pero solo uno realizando las funciones que están directamente vinculadas con la infracción que se imputa. O sea, esta clase de aclaraciones son las que terminan siendo muy enriquecedoras de cara a la oportunidad para el órgano que va a emitir la sanción de poder equilatar más cabalmente las conclusiones del informe final emitido por el órgano instructor, pues, ¿no? Por eso es relevante
presentar esos comentarios. Si es que hay algo que aclarar, claro está. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Iván Edinson. Doctor, muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, antes de, digamos, solicitar mi informe oral, lógicamente necesito para tomar conocimiento sobre qué se me investiga, ¿no? Los hechos. Y generalmente he visto que no notifican con los actuados, en este caso para hacer el descargo. La norma en una parte especifica que se debe adjuntar todos los actuados, digamos, previo a mi informe oral, toda la documentación. Claro, es que el informe oral se presenta una vez que ya concluyó la instrucción. O sea, ya no hay posibilidad de incorporar más elementos en la instrucción. Entonces, cuando la instrucción termina, se emite un informe final y es respecto a ese informe final que tiene todos los documentos, todos los elementos probatorios necesarios para configurar la infracción, que el administrado tiene derecho a tomar conocimiento de todo ese acervo, de todas esas piezas, y sobre la base de eso presentar sus comentarios escritos e inclusive sustentar oralmente, ¿no? Excelente, doctor. Doctor Edgar, muy buenas noches, estimados participantes. Sería excelente si puedan activar sus cámaras, ¿sí? Adelante, doctor Edgar, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor. Es un placer. Tengo una pregunta. ¿En qué etapa o fase del PAD se aplicaría o es conveniente aplicar los criterios de graduación de la sanción? Muy buena pregunta. Como les decía, el informe final va a contener una recomendación de la sanción a aplicar. Lógicamente, esta recomendación es producto del razonamiento seguido por el órgano instructor, en el cual, sobre la base de la información recopilada en la instrucción, se ha ponderado cada uno de los elementos para graduar la sanción. Pero ojo, esto es simplemente a nivel de propuesta. El órgano sancionador no se encuentra vinculado a la propuesta del órgano instructor, de modo tal que, a pesar de que ya hubo una graduación, por así decirlo, en la etapa de instrucción para que el órgano instructor recomiende, cuando el órgano sancionador va finalmente a aplicar la sanción, tiene que motivar la sanción aplicable desarrollando cada uno de los elementos señalados en la norma para la graduación de la sanción. Entonces, digamos que el momento va a darse en esos dos documentos, en el informe final de la instrucción y en la decisión sancionadora. Por eso juega un rol clave la participación del servidor en sus comentarios e informe oral, ¿no? Para explicar su posición acerca de cómo debería graduarse la sanción. Excelente, doctor. Damos pase a la doctora Dana. Doctora Dana, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es referente al informe de precalificación de no instaurar un proceso administrativo. ¿A quién va dirigido? El informe... Ya. Esa es una pregunta. El informe... Doctora Dana, primero que responda el doctor una pregunta. No. ¿Sí? Permite que continúe. Permite que Doctora Dana, por favor. Sí. Adelante, doctora, por favor. Buenas noches, gracias. Sí, disculpe más bien. Continuando con la pregunta. Informe de precalificación de no al lugar a instaurar proceso, ¿a quién va dirigido? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, en cuanto a las innumerables, digamos, personas
que hayan incurrido un proceso, digamos, digamos, en un pago de salud en los años, digamos, 2009, 10, 11, 12. Han dejado de pagar al e-salud. Y hay innumerables infractores, innumerables. Yo creo que como 20, algo así, en todos esos años y por fechas. Entonces, ¿cómo sería en este caso el proceso, ¿no? Para instaurar proceso administrativo disciplinario contra todas esas personas? Esa es mi pregunta, gracias. Ya. A ver, la segunda pregunta, por favor, si la puede precisar un poco más porque no le entendí muy bien el contexto, si fuera tan amable. Doctora Dana, a ver. Doctor, no sé si sería primero respondería la primera pregunta. Ok. Sí, por favor. Ok. El informe de precalificación va dirigido al titular de la entidad, ¿no? O sea, de que no se ha encontrado responsabilidad administrativa. Cuando no se ha encontrado responsabilidad administrativa, ¿no? Que no hay mérito para iniciar para ejercer la potestad disciplinaria. Ahora sí, la segunda pregunta, por favor, si fuera tan amable de precisarlo. Sí. Doctora Dana, por favor, está activo su audio, le estoy dando pase. Ya. Me dice que al titular de la institución, el informe de precalificación de no al lugar, ¿no Correcto. sería recursos humanos? Pero es un informe de cuando no ha lugar la apertura el ejercicio de la potestad disciplinaria, ¿no? Así es, así es. Esa es mi duda. A ver, Porque no habiendo órgano instructor, ¿a quién se presentaría este informe de precalificación? como ¿O le queda digo, en Secretaría Técnica? no, la Secretaría Técnica informa al titular, pues, ¿no? Que no hay mérito para iniciar el procedimiento disciplinario. Al titular. En este caso, la municipalidad al alcalde. Correcto. Ya, muchas gracias. Sí, la segunda parte, la segunda pregunta, por favor. Doctora Dana, su última pregunta, por favor. Doctora Dana, adelante. Sí, buenas. Sí, gracias. En este caso, se hace una investigación por pagos que no se han realizado, digamos, a e-salud, ¿ya? Y hay por años, 2009, 10, 11, 12. Ya. Y en esas fechas han ido cambiando, pues, el personal, ¿no? Entonces, cada año va cambiando el personal. Y hay innumerables infractores, personas, infractores. Ya, digamos que son como 20. Ok. ¿Cómo es que yo los podría procesar a esas personas infractoras por no haber cumplido con el pago de salud? A ver, sigo sin entender la pregunta. O sea, ¿se refiere usted cómo proceso tantas personas? Doctor, Sí. estoy dando pase, pero no se puede activar de la otra. Ya, ok, sí, o sea, es que en principio no es una barrera si son una persona, 2 personas, 100 personas, 1000 personas, o sea, independientemente de la cantidad de personas involucradas, se procesa a todos, porque claro, cada uno tendrá un tramo de responsabilidad, ¿no? Eh, eh, Recuerden que uno de los criterios es la afectación que se haya causado al Estado. Obviamente, si es que esta entidad no cumplió con pagar oportunamente determinada obligación, va a tener que pagarlo, e inclusive quizá con intereses. Pero no es que un funcionario sea responsable de todo. Y es por eso que se procesa a todos los involucrados hasta el momento donde fue responsable. Por ejemplo, si se dejó de aportar todo el periodo 2019, pero yo solamente trabajé, ya, yo fui el funcionario infractor y yo solamente trabajé entre enero y marzo, a mí no me pueden responsabilizar pues por abril a diciembre. Yo asumiré mi responsabilidad solamente por enero, febrero y marzo. Habrá que ver quién o quiénes son los responsables de abril a diciembre. Entonces se procesaría a todos a quienes resulten involucrados en la infracción, no a uno. Excelente, doctor. Estimados participantes, por favor, la asistencia no se va a tomar en cuenta en el chat.
así que sería en vano escriban sus datos. Y por último, damos paso a la otra estrella. Y por favor, es una pregunta por estudiante para que así todos los estudiantes puedan intervenir. Doctora Estrella Durán, adelante. Sí, es correlativa a la primera pregunta que hice acerca del informe de órgano instructor. En el caso de la amonestación escrita, me dijo que iba dirigido a recursos humanos, pero ¿qué pasa si el jefe de recursos humanos está actuando como órgano instructor y sancionador? En este No, caso, el informe... Ajá. no, es que por eso, o sea, siempre tiene que haber una separación entre los órganos, ¿no? Cuando el jefe de recursos humanos, por su posición, ¿no? En relación al servidor, tiene que, o sea, no puede realizar más de una función. Tendría que designarse a otro funcionario. O sea, el jefe de recursos humanos no puede involucrarse en realizar más de una función. Siempre tiene que haber esa separabilidad entre el órgano instructor y el órgano sancionador, ¿no? Siempre tiene que haber esa separabilidad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, insistir a los participantes, asistencia en el chat no se va a tomar en cuenta. Doctor Julio Sotelo, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor Muchas gracias, doctor Renzo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a hacer más fácil, quizás suene absurdo esto. ¿Qué pasaría después de que se ha realizado el informe de la autoridad de procesos administrativos y disciplinarios? Y yo soy un servidor o funcionario honesto, digámoslo así, y reconozco de que sí he cometido esa infracción. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el procedimiento? Digamos, un beneficio, una reducción de la sanción, resulta que hasta se puede perdonar, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el procedimiento, doctor Lorenzo? No, la admisión de la infracción, o sea, no es un eximiente, pero sí es un atenuante de la gravedad, ¿no? Sí, sin duda el reconocer va a permitir que la sanción que se aplique sea lo menos gravosa posible. Se evalúa positivamente que el funcionario, que el servidor, reconozca la comisión de la infracción, ¿no? Por esto, es muy importante en esta clase de casos que cuando te contratan como abogado pongas las reglas claras en cuanto a la defensa. Porque muchas veces el servidor tiene naturales sesgos, naturales pasiones relacionadas con el caso y trata de defender hasta la muerte su posición, aun cuando ésta no es objetivamente defendible, ¿no? Entonces, el deber de un abogado que patrocina a un servidor o ex servidor en esta clase de casos es dar una recomendación clara, o sea, hacer primero un correcto análisis de la infracción que se imputa, evaluar adecuadamente si es que realmente existe responsabilidad o no, y si realmente el cliente incurrió en responsabilidad, hay que aconsejarle que lo reconozca. O sea, yo pienso, y por lo menos siempre lo hago así, porque además me parece que es una cuestión que tiene que ver mucho con la ética y la forma correcta de ejercer la profesión, que no es bueno defender lo indefendible. Eventualmente esto puede terminar siendo contraproducente. Sí, hay que reconocer que cuando se ha cometido una infracción hay que reconocerla, y entonces creo yo más bien que el rol del abogado es procurar que la sanción que se va a aplicar sea justa, ¿no? Que no sea desmesurada. Miren, yo les cuento un caso que tuve el año pasado, y por eso les hago hincapié de qué importante es que uno como abogado sea muy firme, ¿no? En una entidad bastante grande, se formó un comité de selección para un procedimiento, para una licitación, y de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, el acceso al expediente de contratación está condicionado a determinadas reglas. O sea, no es que cualquiera y en cualquier momento se pueda acceder al expediente de contratación, ¿no? O sea, hay determinadas reglas. No voy a entrar en detalle porque sería extenderme, pero a efectos de lo que les quiero decir, hay determinadas reglas que cumplir para que el comité permita el acceso al expediente de contratación.
Bueno, resulta que este comité permitió el acceso a un agente que no debería haber accedido al expediente. Al final no pasó nada, se confirmó la buena pro, se ejecutó el proceso, etcétera, pero a pesar de ello, se inició el procedimiento administrativo disciplinario. Y cuando sale el informe, el órgano instructor proponía una sanción de 30 días sin goce de haber, una suspensión de 30 días sin goce de haber. En lo personal, a mí siempre me pareció una sanción por completo desmesurada. Obviamente, la clienta, la funcionaria que había participado de este comité de selección, estaba al borde de la desesperación porque también lo consideraba injusto y ella quería aferrarse a que no había incurrido en una infracción porque el error no afectó al desenlace del proceso. Pero ahí había un claro error de concepto, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Si bien es cierto, la infracción no tuvo mayor trascendencia, no fue un hecho generador de perjuicio al Estado, sin duda hubo una infracción. Entonces son dos cosas distintas. Yo le dije esto, mira, vamos a explicar que no se ha afectado ni el desarrollo del procedimiento, ni la suscripción del contrato, ni la ejecución de la prestación, pero la infracción sí se ha cometido, ¿no? Y tuvimos una discrepancia muy seria, e inclusive me paré de mi escritorio, saqué el expediente del gavetero y se lo puse sobre la mesa con el dinero que me había dado de adelanto, ¿no? Y le pedí que si no confiaba en mi estrategia, se lo llevara. Bueno, al final superamos este tema, nos presentamos al informe oral y en el informe oral le explicamos al órgano sancionador primero que aceptábamos que la infracción se había cometido, pero que esto no había generado ningún resultado adverso para el Estado y que por tanto una sanción de 30 días era desmesurada y que nosotros proponíamos una amonestación escrita. Felizmente, el órgano sancionador accedió y esta fue la sanción que terminó aplicándose, ¿no? Al final, el órgano sancionador aplicó una amonestación escrita para esta funcionaria. Entonces, qué importante es poder conocer bien cómo estructurar la defensa sobre la base de los criterios de graduación de la sanción. Y sin duda, retomando a la pregunta, creo que el reconocer que la infracción ha sido cometida es esencial. Es un muy buen punto de partida para pedir al órgano sancionador que aplique una sanción que sea realmente equitativa a la infracción que se ha cometido. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Néstor. Doctor Néstor, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor Ritter. Igualmente, doctor Renzo, buenas noches. Doctor, en un caso en los organismos descentralizados, como por ejemplo MINSA, que tiene establecimientos de salud, centros de salud, puestos de salud, ¿cómo está establecido el tema del PAS, ¿no, doctor? ¿Quién instruye? Por ejemplo, en un caso que tuve en un centro de salud lejano, ¿no? Un obstetriz llega tarde a su turno y entonces el otro obstetriz le llama la atención y le manda un memorándum, doctor. Entonces, el jefe de establecimiento era un médico que tampoco, digamos, no tenía un documento que lo acreditase como jefe de establecimientos, solo tenía una encargatura. Entonces, en estos casos, ¿cómo se define quién instruye, quién es el secretario técnico? ¿Cómo se establece esto, doctor? Y el otro caso, doctor, ¿cuánto tiempo dura las sanciones en el legajo de los servidores que, digamos, han sido sancionados? Amonestación escrita, ese documento, digamos, ¿cuánto tiempo está en el legajo del servidor, doctor? Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta, señor. A ver, si me permite empezar por atrás, yo le propongo que la respuesta a esa pregunta la dejemos para el final, porque cuando hablemos de la sanción, vamos a hablar acerca de ese tema, si es que le parece. En cuanto a la primera pregunta, todo está condicionado
a la organización interna de la entidad, ¿no? O sea, no conozco cómo funciona el sector salud, pero todo está condicionado a la organización interna de la entidad. Por ejemplo, si se trata de una dirección regional de salud, si se trata de una red de salud, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que todo está condicionado a la organización interna y ese establecimiento de salud, ¿a qué tipo de organización pertenece, ¿no? Excelente, doctor. Y terminamos con el doctor Hugo Mario. Doctor Hugo Mario, adelante. Doctor Ruiz, muy buenas noches. Felicitarlo por la exposición. Muchas gracias, muy amable. Mi pregunta iba relacionada a que cuando al administrado se le notifica el inicio, la apertura, se dice, ¿no? Del PAT, Sí. Tiene la opción de presentar sus descargos. Pero ¿qué pasa? Presenta sus descargos. Le van a pedir un descargo, ¿no? Le van a pedir un descargo. ¿Qué sucede si hace su descargo y a la vez presenta una nulidad de oficio? Supuestamente, de acuerdo a su derecho de defensa, indica que hay un vicio en el tema del auto que inicia la apertura del proceso. Uh-huh. ¿Cómo se atiende? Nos ha pasado en la práctica, ¿no? Tienen que atenderlo, tienen que atender el pedido de nulidad. Esa nulidad de oficio, ¿quién la atiende? El órgano instructor, porque una nulidad de oficio lo resuelve el superior en este caso, ¿no? Claro, ahí se siguen las reglas del procedimiento administrativo general, ¿no? Porque es un tema estrictamente procedimental de jerarquías dentro de la administración pública. Ahora, por supuesto, en el ejemplo que usted plantea, ¿no? Vamos a suponer que ese pedido de nulidad respecto a este acto del órgano instructor no es atendido por el órgano instructor, usted podría volver a invocarlo frente al órgano sancionador e inclusive en una apelación ante el Tribunal del Servicio Civil o bueno, ante el órgano competente para conocer la apelación, podría volver a invocarlo porque el efecto de la nulidad es que todo lo que sucede después de ocurrida es nulo. Entonces, puede seguir invocando ese argumento a lo largo de todo el procedimiento. E inclusive, si es que ni siquiera el Tribunal de Servicio Civil lo amparara, podría llevarlo a un proceso contencioso administrativo. Excelente, doctor. Continuamos, doctor. Sí, ¿no hay más preguntas? Tenemos al doctor Julio César. Doctor Julio César, adelante, por favor. Doctor Julio César. Sí, buenas noches, doctor. Y buenas noches con todos los presentes. Bueno, era respecto al informe de precalificación que da no al lugar, bueno, como comentó doctor, que tiene que ser derivado al titular de la entidad. Y cuando llega al titular de la entidad, ese informe de precalificación, ¿queda ahí o el titular de la entidad emite una resolución? No, ya no hay nada que queda ahí. Porque le cuento un caso de que, por ejemplo, la OSI envió un informe de control. Entonces, el órgano instructor, la Secretaría Técnica dijo no al lugar. Entonces la OSI quería impugnar ese informe de precalificación, pero ese informe de precalificación no se puede impugnar. Entonces, por eso le digo, el titular de la entidad tiene que sacar una resolución para que pueda impugnar, o podría impugnar la OSI un acto de la entidad. No, sin duda que no. Ni siquiera, o sea, recuerda usted que en todo el tema administrativo tiene que haber legitimidad, ¿no? O sea, no carecería de legitimidad. Carecería de legitimidad. Excelente, doctor. Doctor Edson, adelante, por favor.
no puede activar su audio. Damos pase al doctor Jonathan Vildoso. Doctor Jonathan Vildoso no activó su audio. Ahí está. Adelante. Doctor, Adelante. Sí, adelante. buenas noches, doctor. Una pregunta, doctor. ¿Qué sucede, por ejemplo, hay casos donde el informe de precalificación emite Secretaría Técnica para 5 personas, ¿no? Porque Ok. ambos han cometido el mismo hecho, ambos no marcaron asistencia, ¿ya? Pero por tener jefes inmediatos, mejor dicho, claro, jefes inmediatos distintos, va a diferentes jefes y cada jefe, si bien es cierto, es autónomo, pero unos deciden no al lugar, lo archivan, y sin embargo, otros sí inician el procedimiento administrativo y realizan diferentes investigaciones, de las cuales llegan a archivar. Sin embargo, uno de ellos lo que hace es sancionar con una amonestación escrita. Y cabe señalar, en este caso, de que las 5 personas son de la misma institución, ¿no? En la misma entidad no marcaron la asistencia, pero solamente tienen jefes inmediatos distintos. ¿Cómo se podría ver ese caso, doctor? Porque el hecho es el mismo, ¿no? El tema de la falta es la misma, simplemente cambiaría el nombre de las personas y los órganos instructores. ¿Es Y en válido? todos los casos es el mismo informe de precalificación, ¿correcto? Sí, es un solo informe de precalificación, A, B, C, D, E, F, ¿no? Algo así. Pero, sí. van a distintos jefes inmediatos. Sí, mire, sin duda, ahí hay un tema de responsabilidad en la decisión del funcionario, ¿no? O sea, el funcionario que está tomando la decisión de no hacer nada, asume las consecuencias por la decisión que está tomando. Sin duda esto va a ser así. Porque ahí inclusive puede haber un tema de prescripción de la potestad disciplinaria, ¿no? Y quien respondería por este tema es ese funcionario. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Edson Rojas. Estimados participantes, se acaba de cerrar el chat, siendo que más estaban priorizando la asistencia que la participación. Por tanto, se tomará en cuenta solamente estudiantes que levanten su manito. Doctor Edson, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, quisiera hacerle una pregunta respecto a la identificación del órgano instructor. En un caso de un PAT donde hay un concurso de infractores, ¿no? De distintos niveles, ¿no? Entonces, ¿a quién se elige como órgano instructor? ¿Cómo de distintos niveles? O sea, en el caso de salud, están calificados los servidores por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, STA, STB, no sé. Entonces, son distintos infractores de distintas áreas, ¿no? Y son de distintos niveles de graduación de trabajo. Entonces, ¿a quién elegir como órgano instructor? Porque son diferentes, por decir, un médico, un auxiliar de administración y un abogado, en caso de los que son miembros de un comité para un concurso. Entonces, han sido elegidos 3 personas, 3 servidores para que sean miembros de un comité. Uno en representación de la Dirección General, otro en representación de Asesoría Jurídica y otro en representación del área de personal. Entonces, los 3 han cometido negligencia en las funciones que se les ha encomendado como miembros de un comité. Se les ha aperturado, ¿no? El PAD, pero para la elección del órgano instructor, ¿a quién se debe de señalar? Ya. A ver, ahí en principio, señalar que no es obligatorio que se haga un solo procedimiento por todo. Se le podría hacer procedimientos individuales a cada uno y con eso no habría ningún problema. Si es que se optara por hacerlo con todos, tendría que ser por el funcionario de mayor jerarquía, o sea, al que termine siendo el jefe de todos ellos, ¿no? Excelente, doctor. Sí. Sí, doctor Renzo. Adelante. Ok, listo. Entonces,
avancemos un poco más y luego retomamos las preguntas si les parece bien. Listo, doctor. Ok, listo. Ya. Este tema también es relevante y les voy a contar de un caso. Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil procesado según la falta cometida puede ser separado de su función y puesto a disposición de la Oficina de Recursos Humanos mientras se resuelve su situación. O sea, este tema, ¿no? De que durante el procedimiento yo te puedo separar de tu función y ponerte a disposición de recursos humanos. Mientras se resuelve esta situación, el servidor sigue teniendo derecho al goce de sus remuneraciones, eh, pero está impedido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a 5 días o presentar renuncia, ¿ya? Con esta restricción. Yo conocí de un caso, y esto es muy importante porque a veces también es la forma en que la entidad maneja determinados temas, ¿no? Yo conocí de un caso que hubo un procedimiento disciplinario que se dio en el contexto de una denuncia por acoso sexual. ¿Ya? Había un servidor que estaba hostigando sexualmente a una colega en la entidad. Obviamente la colega pone su denuncia a través de todo el sistema para prevenir el hostigamiento sexual en el trabajo. Y el jefe de ellos encara a este presunto acosador y esta persona, contrario a tener una actitud contrita, se pone insolente y le falta el respeto también al jefe, ¿no? Entonces le inician un procedimiento disciplinario por este motivo. Pero y el señor venía a trabajar todos los días y tenía trato tanto con el jefe a quien había ofendido como con la colega a quien estaba presuntamente acosando, ¿no? Y era una situación que generó una tensión innecesaria dentro de la entidad y bueno, ¿no? O sea, a la consulta de la entidad de qué hacer frente a una situación como esta, propusimos la aplicación de esta disposición que permite separar al servidor de su oficina y ponerlo a disposición de recursos humanos, sin que esto implique, por supuesto, privarle sus derechos a percibir una remuneración ni nada por el estilo, ¿no? Pero sin duda, la presencia del servidor puede de una manera u otra pues, generar un clima innecesario de tensión que inclusive puede devenir en que se perpetre una nueva infracción o se perturbe la investigación que puede estar llevándose a cabo al respecto, ¿no? Había una mano levantada por ahí respecto a este tema, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario. Doctora María, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Aló, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Quiero hacer una consulta. Lo que pasa que en la municipalidad donde yo laboro, se sancionó a un trabajador por haber anulado recibos de pago y sin haber tenido la necesidad de anularlo. Lo que pasa es que él anula los recibos de pago, pero se apersona el usuario y presenta su recibo pagado y cuando vamos a revisar en el sistema está anulado. Se procesó a este trabajador por 8 meses y luego regresan otros, o sea, aparecen otros usuarios por el mismo, la misma falta y se ha sancionado de nuevo por un tiempo de 1 año. La pregunta que yo quiero hacer, ¿se puede sancionar doble vez por la misma falta, por el mismo caso, pero con personas diferentes? ¿Cómo así por la misma falta, pero con personas diferentes? O sea, igual han anulado los recibos de usuarios que han ido a pagar, han anulado, pero en diferentes personas.
Los recibos anulados, los pagos han sido de diferentes personas. A ver, es un funcionario que anuló los recibos de personas diferentes. Sí, así es. Ok, y yo te puse la sanción 1 por anular el recibo de A, y ahora te quiero poner la sanción 2 por anular el recibo de B. Sí. Ah, ya, no, eso no se podría hacer, pues es el mismo hecho, ¿no? Es el mismo, es la misma infracción, pues, ¿no? Excelente, doctor. No tenemos más preguntas. Ah, sí, a la doctora Judith. Doctora Judith, muy buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Usted hablaba sobre, hace un momento, hacía un comentario sobre la separación del servidor, o sea, poner a disposición a la persona que está siendo procesada a recursos humanos. Bueno, yo conocí un caso de un compañero que estaba siendo procesado. Mi pregunta, mi consulta era, en todo caso, es que es la entidad quien decide que esa persona asista a la oficina, necesariamente tiene que estar asistiendo a la entidad o puede dejar de asistir y percibir sus honorarios, o sea, su pensión, mensualidad hasta que se determine su proceso, ¿no? No, es una decisión de la entidad. Es una decisión de la entidad, sí. ¿Aló? Doctora Judith, ¿se había cortado su audio? Adelante, por favor. Sí, mi última pregunta. Hablaba sobre la apelación, bueno, se llevaba a servir, se elevaba al Tribunal de Servicio Civil. En este caso, el tribunal también solamente ve cuestiones de forma o también puede ver cuestiones de fondo, se pronuncia No, sobre las cuestiones de todo. fondo. Todo. Forma y fondo, todo, sí. Sí, claro, forma y fondo. Excelente, doctor. Damos pase a Santa Cruz Alcázar. Muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor. Una consulta, justamente es también sobre el tema de un procedimiento administrativo disciplinario. Este caso es de un médico e igual, ¿no? Lo ponen a disposición de recursos humanos, pero con una medida cautelar para que no prestara, para que no, como se dice, mientras dure el proceso de investigación iba a ser separado de sus funciones. Posterior a ello, levantan esta medida cautelar para que el médico vuelva a regresar a prestar servicios, pero con una condicionante, ¿no? Este era un médico que había participado de una operación y lamentablemente por ahí había habido el tema de una negligencia, pero él solamente fue en calidad de apoyo y le dicen en esta disposición, le dicen al médico que no iba a poder apersonarse, no iba a poder ejercer funciones mientras dure el proceso en el área de emergencia, solamente a nivel de consultorio, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El médico cumplía con sus funciones de manera normal y lo programan para el área de emergencia, ¿no? Lógicamente, al ver una disposición por el parte del órgano instructor que había dispuesto de que el médico no podía personarse al área de emergencia, en este caso, el médico, lógicamente, para salvaguardar el tema de alguna responsabilidad, si es que se pudiera presentar alguna eventualidad en el área de emergencia, podría rehusarse, lógicamente, ¿no?, a poder ir a prestar servicio, porque supongamos que llegara a pasar algo, alguna eventualidad, podría asumir también el tema de una... No, es que no es tanto que puede rehusarse, sino que si él sabe, porque lo han notificado con la medida cautelar, si él sabe que no puede realizar determinada función, no debe hacerlo. Estimado doctor Edgar, ya bajó su manito. Adelante, doctor. Puede continuar con la sesión. No, quiero saber si la pregunta ha sido contestada, lo que decía el señor de este médico.
Lo que yo le digo es, si es que el servidor obviamente conoce, porque ha sido notificado con la medida cautelar, que no puede realizar determinada función, no es que él pueda optar por no hacerlo, él está obligado a no hacerlo, porque las condiciones para el ejercicio de su función han sido delimitadas cuando le han dado la medida cautelar. Entonces, él solamente puede realizar las funciones que le han asignado, no puede realizar otras funciones, si no estaría cometido también una infracción. Sí, ¿contesté la pregunta? No ha levantado su manito, doctor, así que creo que sí. Ok. Listo. Vamos a hablar de la prescripción ahora, que bueno, ya hemos adelantado en la sesión pasada algunos alcances acerca de la prescripción, pero bueno, vamos a profundizar ahora en más detalle acerca de este tema. A ver, la competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra servidores civiles decae en el plazo de 3 años contados a partir de la comisión de la falta y 1 año a partir de tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o de la que haga sus veces. Para el caso de ex servidores, el plazo de prescripción es de 2 años, contados a partir de que la entidad conoció la comisión de la infracción. ¿Ya? Ese es el tema con la prescripción. Si se plantea la prescripción, la autoridad administrativa resuelve en el plazo de 30 días hábiles. Si la complejidad del procedimiento amerita un mayor plazo, la autoridad administrativa motiva su dilación. Ya tiene que ser una decisión motivada, donde expliques cabalmente por qué el proceso es complejo y por qué esa mayor complejidad amerita un mayor plazo. En todo caso, entre el inicio del procedimiento y la emisión de la resolución no puede transcurrir más de 1 año. Es decir, el procedimiento dura como máximo 1 año. ¿Ya? En buen cristiano, esto es lo que quiere decir. Ok, ¿alguna pregunta sobre la prescripción? Doctor Julio César, adelante, por favor. Sí, doctor, respecto a la prescripción, la Secretaría Técnica emite su informe de precalificación. ¿Eso va al titular de la entidad? ¿El titular de la entidad emite la resolución de prescripción? Claro, sí, correcto. Gracias, doctor. Tenemos al doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos, adelante, por favor. Sí, listo, gracias. Buenas noches, doctor, gracias. La consulta justo con el tema de la prescripción. Se entiende por iniciado el proceso desde el momento de la notificación correcta al servidor. Claro, en todo caso, pongamos de ejemplo que Recursos Humanos toma conocimiento, digamos, el 15 de octubre de 2021. Se entiende que la prescripción se da el 15 de octubre de 2022. Correcto. Ahora, digamos que hubo por tema de cambio de personal, como que están notificando recién en este mes, como que se están apresurando y están comenzando para que se dé notificado el proceso. En este caso, una vez que esté notificado, ¿cuál es el plazo que habría? Digamos, si es que se logra notificar antes del plazo de la prescripción. En este caso, ¿cuál sería el plazo para que se emita la resolución final y se notifique al servidor? 1 año. 1 año desde que se notifica. Claro, desde el inicio del procedimiento hasta la emisión de la resolución no puede haber más de 1 año. Es 1 año como máximo. Ya, listo, doctor, gracias. Vale. Doctor Juan Carlos, Condori. Doctora Dana, está activo su audio. Doctora Dana. Sí, muchas gracias. En cuanto a la prescripción, dijo que tenemos 1 año para iniciar el proceso administrativo disciplinario. No. Depende. Es 3 años desde que se cometió la infracción o 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de la infracción. Depende. Ya. Yo estoy entendiendo así, que desde
tomado el conocimiento de la infracción de recursos humanos o de lo que haga sus veces hasta emitir la resolución de inicio de procedimiento sancionador, tenemos un año. Correcto, así es. Ya, y luego de ello, una vez, bueno, sale la resolución del instructor hacia el órgano sancionador, tenemos otro año. No, es un año desde el inicio del procedimiento. O sea, desde la investigación preliminar hasta la sanción, todo un año. Todo un año, así es. Desde el inicio del procedimiento hasta la sanción. Un año. Hasta la sanción. Ya, muy bien. Ahora sí, ya lo entiendo. Muchas gracias. Doctor Carlos, ¿está activo su audio? Doctor Carlos Jesús, ¿está activo su audio? Adelante. Doctor Carlos, ahí está. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi consulta es algo que ya creo que mencionaron algunos participantes. Hay ciertas organizaciones, por ejemplo, Ministerio de Salud, Corpac y demás instituciones del Estado, y que están iniciando acciones contra servidores, ejemplo, por marcado de tardanzas o que hicieron cobros indebidos por horas extras y demás, en un periodo del año 2018, 2019, 2020. Mi pregunta es, cuando uno realiza el descargo, y por lo general uno plantea casi todas las acciones y defensas que puede presentar, ¿no? Nulidades, el pedido de prescripción, aparte del descargo, ¿no? Propiamente dicho. Muchas veces ahora estas instituciones lo que están haciendo es, ya no en el informe final, ya no están emitiendo una valoración con respecto al proceso sancionador. Es decir, dice, aunque uno le indica en el descargo que hay un periodo de prescripción, ¿no? Por ejemplo, están pidiendo 2018, 2019, ¿no? 2020 todavía en periodo de pandemia, están indicando más en los informes finales que ya no van por el lado de la sanción administrativa, tanto laboral como con la parte administrativa propiamente dicho, sino que ponen a disposición en el informe final como opinión de que le envíen a la asesoría jurídica porque encuentran irregularidades como cobros indebidos y demás. Quisiera preguntarle, ¿esto no sería evadir en sí propiamente el procedimiento sancionador para, como diciendo, no, bueno, ya no lo puedo formalizar por aquí, pero bueno, lo mando por la vía penal? Creo si es que puede dar un tipo de... Es que son dos responsabilidades diferentes, ¿no? O sea, el hecho de que haya prescrito la potestad disciplinaria no tiene nada que ver con otro tipo de responsabilidades como la civil y la penal, que tienen plazos de prescripción más largos. Bueno, en el caso de la penal, no soy penalista, pero hasta donde sé, los delitos contra la administración pública no prescriben. Y en el caso civil, el plazo de prescripción es de 10 años. Entonces, el hecho de que haya prescrito la potestad disciplinaria no quiere decir que el Estado pueda establecer otro tipo de responsabilidades en los servidores por los hechos involucrados, porque de un mismo hecho puede derivar una responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad funcional, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, del mismo hecho, ¿no? Y para nada con esto se vulnera el principio de no bis in idem, ¿no? De no sancionar dos veces a la persona por el mismo hecho, porque estamos hablando de afectaciones y consecuencias de distinta naturaleza. Entonces, la prescripción de la potestad disciplinaria no enerva el ejercicio de otras responsabilidades en contra de los servidores involucrados. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Carlos. Doctor Carlos, ¿está activo su audio? Adelante. Doctor Carlos. Sí, adelante, doctor Carlos. ¿Se le escucha? Buenas noches, doctor.
Buenas noches. Sí, mi inquietud es lo siguiente. En caso de los ex servidores, la prescripción es de los 2 años, es decir, quienes no tienen vínculo laboral en la institución, pero han transcurrido ya, puede ser, por ejemplo, 1 año y medio, 1 año, 3 meses, qué sé yo, todavía no prescribe, ¿verdad? No, 2 años. Claro, por eso tiene un lapso de 2 años. O sea, si el servidor ha dejado de elaborar después que haya habido pues infracción en la institución, tienes 2 años para que emites tu informe final, ¿no? Correcto. Y ya, por otro lado, también lo que estaba acotando, si es que aplicando el principio de Nives in idem, si es que el funcionario tiene una investigación en la vía penal y haya sido archivado porque no hay elementos suficientes a fin de iniciar un proceso penal, pero sí se puede llevar en un proceso vía administrativa, ¿es verdad? Sí, es correcto. Ya, muchas gracias, doctor. Vale. Doctor, tenemos a Tenkashi. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la prescripción de la falta, suponiendo que la Secretaría Técnica se da cuenta que hasta que ellos emitan su resolución final, ya va a prescribir los 3 años de que se inició la falta, ¿no? Ya prescribió. Ellos ya no podrían iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, tendrían que decir por prescripción, pero asimismo, si se han dado cuenta que hay un delito, podrían mandarle una copia a Procuraduría, a su Procuraduría de acuerdo a su institución. Tendrían que, como cualquier funcionario servidor, en cualquier contexto, cuando en cualquier procedimiento que un servidor esté tramitando, si advierte el indicio de algún delito, tiene que informarlo inmediatamente a la Procuraduría, ¿no? Excelente, doctor. Damos paso al doctor Jonathan. Doctor Jonathan, está activo su... Doctor, buenas noches. Buenas noches. La pregunta fue de la clase anterior, me dijo que la guardara para el día de hoy sobre el tema de prescripciones. Sí. Ya, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ya se inició el procedimiento administrativo y está a un mes de cumplirse el año? Sin embargo, en la apelación lo que llevan es a que se retrotraiga nuevamente a iniciar el procedimiento administrativo. Entonces, lo que sucede es que en un mes no se va a llegar a cumplir los plazos. ¿Esto ya prescribe o el hecho de retrotraerlo nuevamente comienza o tiene que volver a transcurrir nuevamente un año o ya no? ¿Cómo sería esa parte de la prescripción, doctor? Porque no le entiendo, porque los 3 años ya se vencieron de haber cometido la falta, ¿no? Pero antes de que se cumplan los 3 años, se inicia, un mes antes se inicia el procedimiento administrativo. Ya, listo, Y con de ahí eso, tienen o sea, un año. iniciado el procedimiento administrativo, murió la prescripción. Entonces, yo le pregunto, ¿la nulidad es del inicio del procedimiento? Lo retrotraen todo, sí. Nuevamente a la etapa de una nueva comunicación. Ya, listo. ¿Y estamos dentro de los 3 años o ya no? Dentro de los 3 años ya no, porque eso, el inicio, el primer inicio, el inicio fue a los 2 años y 11 meses, digamos. Entonces, a partir de ahí se contabiliza un año del procedimiento administrativo, ¿verdad? Correcto, Ya sí. cortó la prescripción de los 3 años y tienen un año para sancionar. Sí. Ya, pero ya justo también para que se vence ese año, ¿no? Faltando un mes, retrotraen
todo porque hubo una apelación y lo retrotraen todo a nuevamente la etapa de la comunicación, ¿no? De inicio. Entonces, ¿vuelven a tener ese año o ya solamente ese mes ese mes que faltaba? Pero Ahí ese mes que faltaba era de qué cosa. de que culmine el primer inicio del procedimiento sancionador. Claro. O sea, usted me dice que el procedimiento culminó, digamos, en el mes 35. El procedimiento inició en el mes 35. ¿Ya? Ajá, sí. ¿Correcto? Pero ahora Sí. lo han declarado nulo. Sí. No, es que si han declarado nulo el inicio, ya no van a poder hacerlo porque ya pasó los 3 años. O sea, se podría decir que ya prescribió en todo. Claro, porque cuando a ti te notifiquen, es que el efecto de nulidad es como si todo eso nunca hubiera existido. Cuando a ti te notifiquen que te digan, oye, te estoy iniciando el procedimiento sancionador, te estoy iniciando, tú vas a decir, ya no puedes iniciarme porque han pasado más de 3 años. Ah, ya, todo comienza de inicio, es como que nunca existió, no es de que, por Claro, es ejemplo, que ese es el lo efecto de una retrotraigo a cierta nulidad. etapa. Así es, nunca existió. Ese es el efecto de una nulidad. Por más que, o sea, ellos digan, se retrotrae solamente hasta la etapa del informe oral. Claro. Sí. También, o sea, el Ah, procedimiento no, sigue. por eso, es que si es hasta la etapa del informe oral, Ya. ahí lo que habría que ver es el tema solamente el tema del plazo para la culminación del procedimiento, ¿no? Ajá. Ahora, lo cierto es que tú ya culminaste tu procedimiento, ¿no? Tú ya lo culminaste y te están diciendo, oye, vuélvelo a hacer desde esta etapa, ¿no? Del informe oral. Entonces, ¿qué es lo que queda? Simplemente sacar la resolución de sanción, ¿no? Nada más. O sea, sí lo pueden retraer hasta esa etapa del informe oral y vuelven a emitir la Claro. resolución. Sí, porque con eso ya cortaste el plazo de la prescripción, pues. Excelente, doctor. Doctor Richard, está activo su audio. Doctor Richard, ¿puede activar su audio usted? Si no, damos pase al doctor Néstor. Doctor Néstor, está activo su audio. Adelante. Gracias, doctor Reader. Doctor Renzo, en los casos en donde no se puede establecer la comisión de la falta, por ejemplo, en un caso que tuve de la pérdida de documento del año de los 90, ¿no? No se ha podido establecer en qué año se habría perdido esos documentos. Entonces, en estos casos, ¿cómo se contabiliza la prescripción, doctor? Gracias. Sí, es que si no se puede establecer cuándo se ha cometido la falta, ahí tenemos un problema, ¿no? Habría que ver si se puede aplicar el otro parámetro, que es el momento en el que Recursos Humanos tomó conocimiento. Recuerda que son esos 2 parámetros. 3 años desde que se comete la falta o 1 año desde que Recursos Humanos toma conocimiento. Doctor Julio Sotelo, doctor Renzo, ¿usted me confirma si continuamos con las preguntas? Sí, adelante. Adelante. Doctor Julio Sotelo, está activo su audio. Muchas gracias, doctor Reguera. Doctor Ruiz, quiero que me comente quizás usted como conocedor de esta materia, cuáles son los motivos por los cuales se puede interrumpir una prescripción. Ya, mira, ese es un tema bien interesante. Por ejemplo, un caso muy curioso es lo que pasó con la pandemia por COVID-19, ¿no? Es un tema sumamente curioso porque recuerden ustedes que de un momento a otro el Estado dijo, oye, yo cierro todos a sus casas y no había funcionamiento de la administración pública. La Servir y luego esta opinión de Servir fue recogida por el Tribunal del Servicio Civil. Aquí les doy el dato, denme un segundo. Lo tengo aquí a la mano, un segundo.
Ya, hay un informe técnico. A ver, lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Para que no se pierda. Denme un segundo. A ver, es el informe. El informe técnico 1527 del 2020. Y la resolución de sala plena 001-2020. Ya, estos dos informes, por ejemplo, hablan de la suspensión del plazo de prescripción debido a esta imposibilidad material de la administración pública de ejercer la potestad disciplinaria por cuanto se cerró, pues, o sea, no había cómo, debido a lo de la pandemia, ¿no? Y yo creo, haciendo una interpretación mutatis mutandi, que bajo esos parámetros, bajo los parámetros desarrollados en este informe y en la resolución de sala plena, y yo les confieso, he utilizado este razonamiento en otros espacios administrativos, como ante procedimientos contenciosos tributarios, bueno, en términos generales, en otros espacios administrativos, porque el razonamiento es muy interesante. Dice, claro, ¿cómo? Porque finalmente la prescripción es un castigo a la inacción. Y tú dices, ¿cómo puedes castigarme si yo estuve, o sea, no es que no actué, es que estuve imposibilitado de actuar, ¿no? Y bajo esta premisa hay ahí un tema, pues, de suspensión del plazo prescriptorio, ¿no? Yo les recomiendo que lean estos dos documentos porque tiene un razonamiento que me parece bastante válido, no solamente de cara al proceso disciplinario, al procedimiento disciplinario, sino en términos generales con todos los espacios administrativos en el derecho, ¿no? Damos paso al doctor Reiner. Doctor Reiner, está activo su audio. Doctor, ¿me escucha? Sí. Muy buenas noches. Es felicitarle por su exposición y a la vez aprovechar para hacerle algunas preguntitas, un par de preguntas. La primera, la prescripción, ya sea en su modalidad de 3 años o 1 año, ¿debe ser aplicada de oficio o es necesario que el beneficiario con esta figura jurídica lo alegue? Es necesario que el beneficiario lo alegue. Y otra pregunta más. ¿Esta prescripción puede ser alegada en las dos instancias? Refiero a la primera y a la apelación. Claro, como les decía, cuando empezamos a hablar de este tema, ¿no? Y yo lo he vivido, o sea, a veces tú alegas la prescripción ante el órgano instructor, y el órgano instructor no te hace caso. Puedes hacerlo ante el órgano sancionador, ¿no? En tus comentarios al informe final decir, oye, pero ¿de qué informe final me hablan si ya prescribió la potestad de la administración pública de sancionarme? E incluso podrías alegar un tema de prescripción en el tribunal. Entonces, el alegato de prescripción no se agota en una etapa determinada. Inclusive, si el propio tribunal lo desestimara, tú podrías llevarlo al Poder Judicial a través de una demanda contencioso administrativo y ahí alegarlo. Damos pase al doctor Rubén Vallejos. Doctor Rubén Vallejos, a él. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, quiero hacer una pregunta con referente a la prescripción, donde ahí dice desde que toma conocimiento recursos humanos o los que hace las veces, creo yo,
Sí. En este caso, ¿se puede considerar al jefe inmediato? Porque al final quien empieza empieza el inicio de la sanción es el jefe inmediato cuando se trata de No, una suspensión, cuando dicen ¿verdad? recursos humanos o quien haga sus veces es porque no siempre hay una oficina de recursos humanos. A veces hay una oficina de administración y la oficina de administración realiza la función de recursos humanos, de tesorería, de abastecimiento. A eso se refiere la norma. Doctor Iván Edinson, adelante, por favor, y cerramos con usted. Gracias, doctor. Doctor, un administrado en este caso, siempre lo primero que busca es, ¿no?, beneficiarse con esto de la prescripción. Como que estamos contando los días para que pasen los tiempos y en este caso el administrador pueda, digamos, prescribir en este caso la investigación. Entonces, como que no sé si la interpretación que se debe darse en sentido estricto sobre, digamos, justo más o menos como el que preguntó el compañero anterior, cuando toma conocimiento, dice, ¿no?, de los hechos de recursos humanos. Debe transcurrir un año para que se proceda con la prescripción. Sí. Pero por ahí también escuché que una vez cuando te notifican, en ese caso del inicio del procedimiento administrativo, contaría a partir de ahí recién el año. No sé, yo estoy un poco confundido, no sé cómo. No, es que ese es otro tema. Ese plazo de 3 años y de 1 año es para el inicio del procedimiento. Pero una vez que el procedimiento ya inició, tienes 1 año para culminarlo. Y el tema de recursos humanos, cuando dice toma conocimiento. Eso es para iniciar el procedimiento. Ya. Y una vez que inician digamos, notifican. 1 año. 1 año también. Así es. Entonces sería 2 años en todo caso, ¿no? No, no es 2 años, señor. Es 1 año para iniciar y una vez iniciado, 1 año para que termine. Para que te sancionen, en otras palabras, ¿no? Sí. Ya, ok, gracias. Listo. Si me permiten, por favor, ya también para ir cerrando, desarrollar este tema en medios impugnatorios. ¿Ya? El recurso a apelación, que es el medio impugnatorio previsto en la Ley del Servicio Civil, se interpone cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Es decir, todas las pretensiones que, por ejemplo, ¿no?, en el caso de nueva prueba, en el procedimiento administrativo general sería más bien un recurso de reconsideración. Pero para los efectos del procedimiento disciplinario, ya sea que se trate de diferente interpretación de pruebas, de cuestiones de puro derecho, o que inclusive exista prueba nueva, el mecanismo es el recurso de apelación. El recurso de apelación se dirige ante la autoridad que expidió el acto que se impugna y lo eleva al superior jerárquico. Usualmente, el Tribunal del Servicio Civil. Usualmente. Y digo que usualmente porque hay algunos espacios, por ejemplo, las universidades, que el órgano que resuelve la impugnación no es el Tribunal del Servicio Civil, sino el Consejo Universitario. Finalmente, la apelación es sin efecto suspensivo, ¿ya? La apelación, el concesorio del recurso de apelación no suspende los efectos de la sanción. La apelación se interpone en 15 días, o sea, desde que te notifican con la sanción tienes 15 días para apelar y se resuelve en un plazo de 30 días hábiles. Con la resolución que resuelve la apelación, se agota la vía administrativa y, como decíamos, la apelación no suspende los efectos del acto impugnado, ¿no? O sea, si te sancionaron, la sanción empieza a correr a pesar de que hayas apelado. Listo. Ahora sí, para terminar, las preguntas finales, por favor, distinguidos colegas. Damos pase, doctor Edgar, está activo su audio. Adelante.
Doctor, una pregunta, es sobre un caso en cuanto a la determinación del órgano instructor. Esto sucedió en una entidad del sector de educación. Ya sucede que viene direccionado un administrador con resolución y todo de parte del gobierno regional para que sea administrador en una entidad descentralizada, como una UGEL. Ya, entonces, según los instrumentos de gestión, yo los reviso y el administrador está por debajo del titular de la entidad. Pero en este caso, cuando viene dirigido del gobierno regional y bajo el régimen de la 276, entonces, ¿cómo determinar quién es el órgano instructor? No, el órgano instructor es un superior jerárquico, independientemente de quién lo designó. El órgano instructor es su superior jerárquico. ¿Quién es el jefe de ese señor? Ese es su órgano instructor. El titular de la entidad. Ya, ese es su órgano instructor. O sea, nada tiene que ver el hecho de que venga designado del gobierno regional. Absolutamente no, nada tiene que ver. Es más, señor, si me permite el comentario, saliéndome un poco del tema, ni siquiera estoy seguro si esa designación es válida. Porque si usted tiene un titular del pliego, otro titular de pliego no tendría por qué hacer resoluciones en su pliego, pero bueno. Excelente, doctor. Damos pase, doctor Hugo. Adelante, por favor. Doctor, nuevamente, en el caso que sea notificada al administrado la sanción, el administrado, independientemente de los recursos impugnatorios que le concede la ley, interpone un recurso de suspensión de la sanción. No, eso no existe, señor. No existe un recurso de suspensión de la sanción. Bueno, claro, esa era mi duda. Entonces, si usted me está aclarando, está muy bien. Gracias, doctor. Ok. Damos pase al doctor. Doctor Hugo, puede silenciar. Adelante. Listo. Excelente. Doctor Percy, Richard, está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quería saber, cuando estamos hablando de prescripción, ¿en qué momento se da la caducidad? Caducidad, no, esa figura no está prevista, señor. En el proceso administrativo sancionador, no. No. A lo que hablamos es de prescripción. Ya. Muchas gracias. Vale, señor. Gracias, doctor. Doctor Renzo, voy a dar prioridad en estos momentos a los participantes que no hayan intervenido, por favor, ¿sí? Sí, como guste. Gracias, doctor. Damos paso al doctor Freddy Jorge. Doctor Freddy Jorge, está activo su audio. Adelante. Doctor, buenas noches. Una consultita. Aperturado un PAC por acciones previas en aplicación de la ley de la policía, su régimen disciplinario, que es la 3714, el administrado puede pedir el archivo en esas acciones previas. Y es más, ¿cuántos días yo tengo para hacer el administrado tiene para hacer sus descargos? Gracias, doctor. Otra vez su pregunta, señor, por favor. A ver, aperturado un PAC en acciones previas en la ley de la policía, su régimen disciplinario, ¿el administrado puede solicitar el archivo en acciones previas? No conozco el régimen disciplinario de la policía. No lo conozco. Ya, doctor. Ok, de todas maneras, gracias, doctor. Disculpe usted. Prefiero... No se preocupe, doctor. Gracias. Sí, a darle una respuesta vaga. No conozco ese régimen disciplinario. Doctor Vicente, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor River, buenas noches. Doctor Renzo, buenas noches con todos los presentes de manera virtual. Mi pregunta es, doctor Renzo,
¿En qué casos se suspende o se interrumpe los plazos? Pero de ese tema ya lo hemos conversado, señor. Por eso les he recomendado que lean esa resolución e informe de servir. Muy bien, doctor. Doctor Larry, está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quería hacer una pregunta sobre Con todo gusto. el plazo de la LEPAJ dice 30 días y cuando son regímenes especiales es a favor del administrado. En este caso, mi universidad, para que me dé el visto bueno sobre mi proyecto de tesis, ya ha pasado como 3 meses. ¿Hay alguna sanción para eso o yo podría iniciar? Entiendo que sí, señor. Si ha vencido el plazo legal, usted podría presentar una queja por defecto en la tramitación para que se sancione a los funcionarios. Sí, sí, claro que sí. Pero cuando yo llamo, digamos, a mi universidad, me dice que, bueno, el comité de ética, el comité de ética tiene 45 días como mínimo, me dice. Ya, bueno, eso sí desconozco, señor. No sé cuál es el plazo con el que se cuenta para revisar, pero lo que sí le digo es que si el plazo ha vencido, usted puede presentar una queja por defecto de tramitación. Claro, doctor, gracias. Y doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice imposibilidad material? A ver, una imposibilidad material es que, por ejemplo, ¿no? Usted tenga que presentar un recurso de apelación hoy día y va a mesa de partes de la entidad y resulta que hay una huelga y los huelguistas no lo dejan ingresar. Ahí hay una imposibilidad material de que usted presente la apelación. Eso significa. Excelente, doctor. Damos pase a José Guamaní. Doctor José Guamaní, adelante, por favor. Doctor, muy buenas noches. Anteladamente, las gracias por la inquietud. Tengo dos aspectos. Uno, el administrado tiene plazo 15 días para interponer el recurso de apelación, pero la administración perentoria demoran meses. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiempo prudencial es la que ellos pueden tomarse para resolver la apelación? Ese es uno. El plazo legal es 30 días, ¿no? El plazo legal para resolver la apelación es 30 días. Pero sí, pues en efecto se toma más tiempo, ¿no? Doctor Wilmer, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es respecto a la función de el asesor legal de una municipalidad. ¿Puede asumir el cargo de secretario técnico? No. ¿De la Secretaría Técnica? No. Excelente, doctor. Doctor Wilmer, muchas gracias. Damos paso al doctor Daniel Donaire. Bienvenido. Líder, yo creo que con esto vamos cerrando ya las preguntas. Listo, ya estamos a 10:30, pero permitamos esta última pregunta. Perfecto, doctor. Damos paso al doctor Daniel Donaire y terminamos la presente sesión de clase. Sí, sí, doctor, buenas noches. Quería hacer una pregunta. ¿No sucede que un servidor X denunció a su jefe inmediato por algunas compras supuestamente que había fraccionado? Este servidor hizo un informe a la Secretaría Técnica, un informe nomás, pero no presentó medios probatorios, solamente hizo un informe de que su jefe inmediato había fraccionado unas compras. La Secretaría Técnica toma de conocimiento este hecho y convoca pues a una manifestación oral al denunciante, ¿no? 1, 2, hasta 3 veces, y el denunciante nunca se presentó. En ese sentido, la Secretaría Técnica archiva el caso o
o sigue el trámite o sigue el proceso de oficio, doctor? Bueno, eso depende, pues, ¿no? Si tiene elementos para proseguir, prosigue, y si no los tiene, tendrá que archivar. O sea, no, el hecho de que la persona no se presente no condiciona. Lo que condiciona es si se cuenta con elementos o no. Yo entiendo que en el caso de un fraccionamiento sí es muy sencillo porque todos los documentos tendrían que estar en el expediente de contratación, pero Claro. lo cierto es que no se condiciona. No se condiciona. Ya, doctor, muy agradecido. Listo. Muchas gracias a todos. Yo de verdad he esperado el final de la clase para disculparme. Estoy con una alergia terrible, terrible. Los efectos de la primavera me están matando. Discúlpenme, de verdad que he estado, creo que toda la clase sobándome los ojos, pero la alergia me mata. Solamente que no quería postergar la clase por segunda vez consecutiva, ¿no? Septiembre, honestamente, es un muy mal mes para mí por el tema de la polinización y todo. Yo les confieso que prefiero el frío que septiembre, pero bueno, gajes del oficio. De todos modos, les agradezco mucho por su tolerancia, por su comprensión, por su paciencia para con mi picazón en los ojos. Y nada, como siempre, un enorme gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.